El mármol del vestíbulo del Residencias del Parque estaba frío, incluso a través de las suelas de mis zapatos. Eran las 8 de la noche y el aire acondicionado zumbaba con una indiferencia helada, un sonido que siempre me había parecido el epítome del lujo y que ahora sonaba a desprecio. Mi hijo, Sebastián, se erguía frente a mí, su silueta recortada por las luces de la Avenida del Libertador 480. A su lado, el licenciado Andrés Figueroa, el abogado de la familia, revisaba unos papeles con una concentración fingida. Cada gesto, cada silencio en ese espacio cavernoso estaba diseñado para empequeñecerme, para convertir mi expulsión en un espectáculo silencioso y eficiente, una transacción de negocios más. Delante de mis pies, Sebastián empujó una pequeña maleta con la punta de su zapato italiano. Pesaba apenas 18 kilos. Lo sabía porque la había pesado yo misma. Una última manía de contadora. Contenía lo que ellos consideraron esencial para una mujer de 70 años que estaba siendo despojada de su vida. 3 mudas de ropa, un neceser y un álbum de fotos que logré tomar a escondidas. Paula, mi nuera, observaba la escena desde la puerta giratoria, con los brazos cruzados sobre su abrigo de diseñador. Su impaciencia era palpable, una energía nerviosa que delataba su deseo de que la desagradable tarea terminara para poder volver a su mundo de apariencias y cenas exclusivas. Entonces, Sebastián habló, y su voz retumbó en el silencio pulido del vestíbulo, calculada para que Roberto, el portero, la escuchara desde su puesto. «En una semana estarás suplicando volver, mamá. Ya verás que no puedes sola». Sus palabras no eran una advertencia, sino una sentencia. Buscaba mi miedo, mi súplica. Esperaba lágrimas, una escena que validara su narrativa de que yo era una anciana senil e incapaz. Pero en lugar de miedo, sentí como una capa de hielo se formaba alrededor de mi corazón. Levanté la vista, no hacia él, sino más allá, y lo miré con una calma que sé que lo descolocó por completo, una serenidad que no estaba en su guión. Ignoré su ultimátum. Dirigí mi atención a Roberto, un hombre que había visto a mi nieto Tomás pasar de los pantalones cortos a la universidad, un testigo mudo de 20 años de mi vida en ese edificio. Mi voz salió firme, sin un solo temblor, cortando el aire tenso. «Roberto, ¿me podría llamar un taxi, por favor? Al aeropuerto». El destino era una mentira, una pequeña pieza de desinformación sembrada en el primer minuto de mi nueva vida. Era mi primera jugada en un tablero que ellos creían haber despejado. El aeropuerto significaba distancia, un escape, no la derrota que esperaban. Era una declaración de que mi mundo no terminaba en esa puerta giratoria. Justo en ese momento, el ascensor emitió un suave ding y las puertas se abrieron. Los vecinos del 7º piso, el matrimonio García, salieron y se toparon con la escena congelada. Yo, de pie junto a una maleta solitaria, mi hijo mirándome con furia contenida y mi nuera, irradiando hostilidad. Bajaron la mirada al instante, murmurando un «buenas noches», casi inaudible mientras se apresuraban hacia la salida. Su incomodidad era un espejo de mi humillación pública. Sentí sus miradas de lástima en mi espalda, un peso adicional sobre mis hombros. La vergüenza era el arma que ellos habían elegido, pero no sabían que yo la estaba forjando en una armadura. El licenciado Figueroa, sintiendo que la escena se prolongaba más de lo necesario, cerró su portafolio de cuero, con un chasquido seco y definitivo. El sonido fue como un martillazo de juez. Mis ojos se fijaron en ese objeto. Dentro, oculta entre otros documentos, estaba la carpeta azul. La vi por el rabillo del ojo cuando la guardó. Esa carpeta contenía el fideicomiso que me hicieron firmar, el instrumento legal de mi despojo. Figueroa sonrió con suficiencia, creyendo que ese sonido sellaba su victoria. No tenía idea de que el chasquido de esos cierres metálicos era, en realidad, el sonido de un cronómetro que acababa de empezar a correr en su contra. La imagen del vestíbulo se disuelve en mi memoria y es reemplazada por el calor de la cocina de nuestra antigua casa en 1995. Tengo 45 años y estoy rodeada de montañas de facturas y libros contables. El olor a café recalentado y a papel impregna el aire. Son las 2 de la madrugada y la luz de la lámpara de escritorio
Es mi única compañía. Afuera, la ciudad duerme, pero yo trabajo, conciliando cuentas de pequeñas empresas para ganar un dinero extra. Mi esposo, derrotado por el fracaso de su primer emprendimiento, dormía el sueño de los justos, ignorando la soga de las deudas que nos ahogaba lentamente. Durante 6 meses, mi vida fue una sucesión de números y cálculos. Cada dólar ganado era una pequeña victoria contra la inminente catástrofe financiera. Logré reunir $15,000, una suma considerable para la época, que se destinó íntegramente a pagar la deuda que amenazaba con quitarnos la casa. Salvé nuestro patrimonio familiar con el zumbido de una calculadora y noches de insomnio. Nadie me lo agradeció. No hubo medallas ni reconocimientos. Simplemente se asumió como mi deber, una extensión de mis votos matrimoniales. Ese sacrificio se convirtió en un ladrillo invisible en los cimientos de la fortuna que Sebastián ahora reclamaba como suya. Años después, en 2002, llegó otro sacrificio, esta vez más personal. Estaba de pie en un pequeño terreno de 300 metros cuadrados en Córdoba, la única herencia tangible de mis padres. Recuerdo el aroma de la tierra húmeda y la promesa de un futuro tranquilo que ese lugar representaba para mí. Podría haber sido mi refugio, mi plan de retiro, pero lo vendí. Lo vendí por $50,000 y cada centavo de esa venta se convirtió en el pago inicial del apartamento de lujo en la Avenida del Libertador, el mismo apartamento cuya puerta ahora se cerraba para mí. Transformé el legado de mis padres en el escenario del poder de mi hijo. Guardo el recibo de esa venta como una reliquia. Es un papel amarillento y frágil, guardado en una vieja caja de sombreros junto con otras memorias. Lo he conservado durante más de 20 años, no por sentimentalismo, sino por un instinto que entonces no comprendía. Ese documento es la prueba irrefutable de que la primera piedra de su imperio fue puesta con mis raíces, con la tierra de mis ancestros. Ellos construyeron su castillo sobre mi sacrificio, creyendo que el tiempo borraría los orígenes de su riqueza. Pero el papel, a diferencia de la memoria que me atribuyen, no olvida. Y yo tampoco. El patrón de extracción continuó, volviéndose más descarado con el tiempo. En 2018, Sebastián se me acercó con la sonrisa encantadora que reservaba para las grandes peticiones. Paula quería un auto nuevo, un Audi A4, para ser precisos. «Es una inversión en la imagen de la familia, mamá», me dijo, como si la dignidad familiar pudiera medirse en caballos de fuerza. Me pidió un préstamo de $25,000. Un año antes, yo había pagado la última cuota de su maestría. Cansada y queriendo creer en la unidad familiar, se los di. Por supuesto, el préstamo nunca fue devuelto. Se convirtió en otro ladrillo invisible, cementado con mi silencio. Los abusos no siempre fueron financieros. A menudo eran pequeñas gotas de veneno verbal, diseñadas para erosionar mi confianza. «Mamá, tú de números no entiendes. Deja que Figueroa se encargue», decía Sebastián cuando intentaba revisar las finanzas de la empresa que ayudé a fundar. «Si no fuera por nosotros, estarías en un asilo», susurraba Paula cuando me quejaba de su trato. Gradualmente tomaron el control de mis tarjetas de crédito con la excusa de protegerte de estafas. Cada frase era un clavo más en el ataúd de mi autonomía, preparándome para el día en que pudieran declararme legalmente incompetente. Mi hijo Sebastián Navarro, a sus 48 años, es el CEO de Navarro Holdings. Es un hombre construido sobre una base de apariencias. Su poder no reside en su intelecto ni en su visión de negocios, sino en la validación que le otorga el dinero. Lleva un reloj Patek Philippe en la muñeca, una pieza cuyo costo real no podría justificar sin los fondos de la empresa. Su mayor debilidad, la que yo conozco mejor que nadie, es un pánico atroz a la quiebra. El miedo a perderlo todo lo vuelve impulsivo y descuidado, un rasgo que se convertirá en su perdición. Paula Méndez, mi nuera de 45 años, es la directora de marketing y la verdadera arquitecta de mi expulsión. Es fría, calculadora y profundamente clasista. Su identidad está íntimamente ligada a su estatus social, simbolizado por su codiciada membresía en el exclusivo Jockey Club. Su terror a perder esa posición, a ser vista como una nueva rica,
venida a menos, la impulsa a tomar decisiones crueles y despiadadas. Ella fue quien convenció a Sebastián de que yo era un lastre, una variable impredecible que amenazaba la imagen de perfección que tanto se esforzaban por proyectar. Y luego está el licenciado Andrés Figueroa, el abogado de 65 años que ha servido a nuestra familia durante décadas. O más bien, se ha servido de ella. Es un hombre soberbio, cuya arrogancia se alimenta de la creencia de que todos a su alrededor son intelectualmente inferiores. Su desprecio por mi inteligencia fue su mayor error de cálculo. Él redactó el fideicomiso, él insertó las cláusulas, convencido de que yo era solo una anciana dócil que firmaría donde le dijeran. Su exceso de confianza es la grieta en la fortaleza legal que construyó para ellos, una grieta que pienso explotar. Mi único punto de vulnerabilidad, la única pieza de mi corazón que aún podían alcanzar, era mi nieto, Tomás. A sus 20 años estudia finanzas y posee una integridad que sus padres parecen haber perdido hace mucho tiempo. Siente una profunda culpa por lo que me han hecho y me lo ha confesado en llamadas secretas y susurradas. Tomás admira la mente analítica que su padre siempre despreció en mí. Sin saberlo, mis verdugos me dejaron un aliado invaluable dentro de sus propias filas. Él será mis ojos y oídos, un espía involuntario movido por el amor y la decencia. Pero mi verdadera competencia, la que todos subestimaron, es mi memoria. Tengo una memoria casi fotográfica para los números y un conocimiento íntimo de la historia financiera de esta familia. Recuerdo cada préstamo, cada inversión, cada sacrificio. Ellos ven a una mujer de 75 años, frágil y confundida. No ven a la ex contadora que balanceó sus libros en la oscuridad durante 40 años, la que conoce el origen de cada centavo que ahora ostentan con tanto orgullo. Creen que borraron la historia, pero yo soy la historia, y estoy a punto de dar mi testimonio. La escalera de mis pérdidas comenzó en el ámbito doméstico. La puerta de mi apartamento, el hogar que construí durante más de 20 años, cerrándose en mi cara. El sonido del cerrojo girando fue el primer peldaño hacia abajo. Perdí mis pertenencias, mis libros, el sillón donde leía a Tomás sus cuentos. Cada objeto era un ancla a mi identidad, y ellos las cortaron todas de un solo golpe, dejándome a la deriva en una ciudad que de repente se sentía extraña y hostil. Creían que al quitarme el espacio físico me borrarían por completo. El siguiente peldaño fue el financiero. Unos días después, intenté pagar un café en un pequeño bar con mi tarjeta de débito. «Rechazada», dijo la joven barista, sin mirarme a los ojos. Lo intenté de nuevo. «Rechazada». Sebastián, como administrador de mis cuentas, había bloqueado mi acceso a mi propia pensión, el dinero que había ganado y ahorrado durante toda mi vida. La humillación de no poder pagar por un simple café fue casi peor que la expulsión. Me dejaron sin hogar y, ahora, sin un solo peso a mi nombre. El control era absoluto. Fue entonces cuando comprendí la verdadera magnitud del despojo. No se trataba solo de un apartamento o de dinero. Era patrimonial. Habían usado mi confianza para hacerse con el control de Navarro Holdings, un patrimonio que yo sabía que ascendía a unos 4.5 millones de dólares. El fideicomiso que firmé, ese documento en la carpeta azul, no era una medida de protección como me habían dicho. Era una transferencia de poder casi total. Me habían desheredado en vida, convirtiéndome en una mera espectadora de la disolución de mi propio legado. Pronto, el ataque se volvió personal, apuntando a mi reputación. Sebastián y Paula comenzaron a esparcir un rumor insidioso entre amigos y familiares, que sufría de demencia senil. Era la justificación perfecta para sus acciones, una mentira cruel diseñada para aislarme y desacreditar cualquier cosa que pudiera decir en mi defensa. Una tarde recibí la llamada de una vieja amiga, Marta. Su voz estaba llena de una lástima que me hirió profundamente. «Alicia, ¿estás bien? Sebastián me contó que estás confundida». La palabra colgó en el aire, venenosa y letal. Estaban asesinando mi credibilidad. El último peldaño, el más aterrador, fue una amenaza velada a mi libertad y mi salud. Una semana después de la llamada de Marta,
llegó una carta a mi nueva y modesta dirección. El sobre tenía el membrete de un conocido psiquiatra, especialista en geriatría. No la abrí. No necesitaba hacerlo. Era un mensaje del licenciado Figueroa. Una advertencia. Podían solicitar mi interdicción por incapacidad, ponerme bajo tutela legal. El paso final sería internarme en una institución. Me estaban mostrando el abismo, amenazando con empujarme si no me quedaba quieta y en silencio. Pero el silencio que ellos me impusieron se convirtió en mi santuario. Durante 5 años creyeron que me habían vencido, que me había resignado a mi destino en un pequeño apartamento alquilado con los $12,000 que tenía en ahorros secretos, dinero que ni ellos conocían. Viví con una austeridad monástica, cada gasto medido, cada día una lección de supervivencia. Pero mi mente no estaba inactiva. Lejos de la vista de mis carceleros, empecé a trazar las líneas de un mapa, un camino de regreso no hacia el hogar que perdí, sino hacia el poder que me robaron. El primer paso fue una llamada. Marqué el número de un antiguo colega de mis días como contadora, un hombre de principios llamado Ricardo. Le conté una versión editada de mi situación, omitiendo los detalles más dolorosos, pero siendo clara sobre mi necesidad de asesoría legal de primer nivel. Alguien que no se dejara intimidar por el apellido Navarro ni por el bufete de Figueroa. Ricardo me escuchó sin interrumpir y al final me dio un nombre. Doctora Isabel Soto. Es implacable, Alicia, me dijo, y odia a los abusadores. Era exactamente lo que necesitaba oír. Mi primera reunión con la doctora Soto fue en su oficina, un espacio moderno y minimalista que contrastaba con la opulencia oscura del despacho de Figueroa. Ella tenía 40 años, una mirada directa y una mente que se movía a la velocidad de la luz. No me trató con condescendencia ni lástima. Me escuchó. Durante 2 horas desgrané mi historia, no como una víctima, sino como una contadora presentando un caso. Al final, coloqué la vieja caja de sombreros sobre su escritorio de cristal. «Aquí dentro», le dije, «está la verdadera contabilidad de mi familia. Necesito entender qué firmé». La doctora Soto abrió la caja con cuidado. Dentro no solo estaba el recibo del terreno de Córdoba, sino décadas de registros, anotaciones y documentos que yo había guardado por instinto. Mientras ella los examinaba, su expresión pasó de la curiosidad profesional a una indignación helada. «Señora Navarro», dijo después de un largo silencio, levantando la vista de un viejo balance. «Esto es más que un simple conflicto familiar. Esto es un esquema de despojo meticulosamente planeado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien no solo me creía, sino que entendía el lenguaje de los números que probaban mi verdad. A través de ella, obtuve una copia legal del fideicomiso, el contenido de la infame carpeta azul. Pasamos semanas estudiándolo, línea por línea. Yo traducía el contexto financiero y ella, la jerga legal. Y entonces la encontramos, enterrada en la página 12, bajo el epígrafe «Disposiciones extraordinarias». Estaba la cláusula 11b. Estipulaba, con una claridad inequívoca, que para cualquier venta de activos o apalancamiento financiero superior a los $500,000 se requería la firma manuscrita y notariada de la fideicomitente original. Yo, Alicia Navarro. Recuerdo el momento exacto. Mi dedo índice, arrugado por la edad, recorriendo esa línea de texto. Un escalofrío me recorrió la espalda. Figueroa la había incluido sin duda como un tecnicismo legal estándar, una formalidad que creyó que nunca sería necesaria o que podría sortear fácilmente con mi supuesta incapacidad. No contaban con que yo la encontraría. No contaban con que yo seguiría viva y lúcida. Creían que me habían quitado todo. Le susurré a la doctora Soto, con la voz temblorosa por la emoción del descubrimiento. Pero se olvidaron de mi nombre. Dejaron mi nombre en el único lugar que importaba. Esa cláusula lo cambió todo. Dejé de ser una víctima para convertirme en una pieza clave, una guardiana involuntaria del mismo tesoro que me habían arrebatado. Mi firma, que ellos creían poder obtener con una palmadita en la cabeza o una orden judicial, se había convertido en la llave maestra del reino. El plan comenzó a tomar forma, no como un acto de venganza impulsiva, sino como una estrategia corporativa.
La doctora Soto lo llamó una adquisición hostil inversa. Yo lo llamé justicia. Durante los siguientes 4 años, esperamos, observamos y preparamos el terreno. Mientras yo vivía de forma austera, mi nieto Tomás se convirtió en mi fuente de inteligencia. Nuestras llamadas eran breves, codificadas. Hablábamos del clima para referirnos a la situación financiera de la empresa, o de su salud para hablar del estado de ánimo de Sebastián. Un día me envió una serie de fotografías borrosas, tomadas con su teléfono a la pantalla de la computadora de su padre. Eran correos electrónicos impresos. Los limpié, los amplié y los leí en mi tableta, con el reflejo de mi rostro sereno en la pantalla oscura. Y allí estaba, la prueba definitiva de la premeditación. El correo era del licenciado Figueroa a Sebastián, fechado una semana antes de que me hicieran firmar el fideicomiso. Decía: procedamos con el fideicomiso. La cláusula de la firma es un tecnicismo. Con su estado actual, no lo notará ni lo recordará. Cada palabra era una daga. No era un acto impulsivo de codicia. Habían conspirado, habían evaluado mi supuesto deterioro mental y lo habían usado como una ventaja estratégica. No es demencia, le dije a la foto de mi hijo en mi mesita de noche. Es desprecio. Y lo pusieron por escrito. La arrogancia de Figueroa le había hecho dejar un rastro imborrable. La siguiente pieza del rompecabezas llegó gracias a la impaciencia de Sebastián. La doctora Soto me aconsejó hacer una llamada, grabada legalmente bajo el pretexto de una consulta familiar. Lo llamé. Mi voz era la de una madre preocupada, preguntando por qué la empresa necesitaba dinero con tanta urgencia, por qué oía rumores de una gran expansión. Sebastián, en su arrogancia, mordió el anzuelo, se jactó. Su voz, llena de suficiencia, llenó la grabación que ahora guardo como un tesoro en mi teléfono. Fue su confesión, clara y contundente. Mamá, la empresa necesita liquidez para una expansión en Miami. Es solo una firma tuya en un papel, un formalismo, dijo, con un tono condescendiente que me revolvió el estómago. El dinero ya es mío, solo necesito que el banco lo vea así. La frase quedó suspendida en el aire, una admisión explícita de que mi firma era simplemente una herramienta para desbloquear un dinero que él ya consideraba suyo. No sabía que cada palabra estaba siendo registrada. Cada sílaba se convertía en un clavo más, en su propio ataúd financiero. Con esa grabación, el rey, mi hijo, había admitido estar desnudo. Los años pasaron lentamente. 5 años de silencio. 5 años en los que ellos prosperaron, viajaron, compraron autos nuevos y organizaron fiestas en mi antiguo apartamento. 5 años en los que yo me dediqué a planchar viejos recibos con una plancha tibia para poder escanearlos, a transcribir grabaciones y a estudiar los informes anuales de Navarro Holdings que Tomás me filtraba. Me convertí en una experta en mi propia ruina, aprendiendo cada detalle de la maquinaria que me había aplastado. Ellos creían que yo había desaparecido, pero solo estaba esperando el momento exacto para volver a existir. Y ese momento llegó el 1 de marzo del 5º año. Recibí una llamada de Tomás. Su voz era un susurro urgente. «Abuela, está pasando. Van a cerrar un trato inmobiliario en Miami. Necesitan un préstamo de $2 millones y van a usar los activos de la empresa como garantía». Hizo una pausa y pude oír su respiración agitada. «El banco les exige cumplir con todos los estatutos. Necesitan tu firma. El mármol del vestíbulo del Residencias del Parque». Estaba frío, incluso a través de las suelas de mis zapatos. Eran las 8 de la noche y el aire acondicionado zumbaba con una indiferencia helada, un sonido que siempre me había parecido el epítome del lujo y que ahora sonaba a desprecio. Mi hijo, Sebastián, se erguía frente a mí, su silueta recortada por las luces de la Avenida del Libertador, Cuatronio 800. A su lado, el licenciado Andrés Figueroa, el abogado de la familia, revisaba unos papeles con una concentración fingida. Cada gesto, cada silencio en ese espacio cavernoso estaba diseñado para empequeñecerme, para convertir mi expulsión en un espectáculo silencioso y eficiente, una transacción de negocios más, sin el desorden de las emociones que ya no me permitían. Delante de mis pies
Sebastián empujó una pequeña maleta con la punta de su zapato italiano. Pesaba apenas 18 kilos. Lo sabía porque la había pesado yo misma. Una última manía de contadora. Contenía lo que ellos consideraron esencial para una mujer de 70 años que estaba siendo despojada de su vida. 3 mudas de ropa, un neceser y un álbum de fotos que logré tomar a escondidas. Paula, mi nuera, observaba la escena desde la puerta giratoria, con los brazos cruzados sobre su abrigo de diseñador. Su impaciencia era palpable, una energía nerviosa que delataba su deseo de que la desagradable tarea terminara para poder volver a su mundo de apariencias y cenas exclusivas, un mundo que yo había ayudado a construir y del que ahora era un estorbo. Entonces, Sebastián habló, y su voz retumbó en el silencio pulido del vestíbulo, calculada para que Roberto, el portero, la escuchara desde su puesto. «En una semana estarás suplicando volver, mamá. Ya verás que no puedes sola». Sus palabras no eran una advertencia, sino una sentencia. Buscaba mi miedo, mi súplica. Esperaba lágrimas. Una escena que validara su narrativa de que yo era una anciana senil e incapaz, una justificación para su crueldad. Pero en lugar de miedo, sentí cómo una capa de hielo se formaba alrededor de mi corazón, una claridad fría y afilada. Levanté la vista, no hacia él, sino más allá, y lo miré con una calma que sé que lo descolocó por completo, una serenidad que no estaba en su guión. Ignoré su ultimátum. Dirigí mi atención a Roberto, un hombre que había visto a mi nieto Tomás pasar de los pantalones cortos a la universidad, un testigo mudo de 20 años de mi vida en ese edificio. Mi voz salió firme, sin un solo temblor, cortando el aire tenso como un cristal. «Roberto, ¿me podría llamar un taxi, por favor? Al aeropuerto». El destino era una mentira, una pequeña pieza de desinformación sembrada en el primer minuto de mi nueva vida. Era mi primera jugada en un tablero que ellos creían haber despejado. El aeropuerto significaba distancia, un escape, no la derrota que esperaban. Era una declaración de que mi mundo no terminaba en esa puerta giratoria, sino que apenas comenzaba a expandirse. Justo en ese momento, el ascensor emitió un suave ding y las puertas se abrieron. Los vecinos del 7º piso, el matrimonio García, salieron y se toparon con la escena congelada. Yo, de pie junto a una maleta solitaria, mi hijo mirándome con furia contenida y mi nuera irradiando hostilidad. Bajaron la mirada al instante, murmurando un «buenas noches», casi inaudible mientras se apresuraban hacia la salida. Su incomodidad era un espejo de mi humillación pública. Sentí sus miradas de lástima en mi espalda, un peso adicional sobre mis hombros. La vergüenza era el arma que ellos habían elegido, pero no sabían que yo la estaba forjando en una armadura, una que usaría para protegerme y, eventualmente, para devolver el golpe. El licenciado Figueroa, sintiendo que la escena se prolongaba más de lo necesario, cerró su portafolio de cuero con un chasquido seco y definitivo. El sonido fue como un martillazo de juez. Mis ojos se fijaron en ese objeto. Dentro, oculta entre otros documentos, estaba la carpeta azul. La vi por el rabillo del ojo cuando la guardó. Esa carpeta contenía el fideicomiso que me hicieron firmar, el instrumento legal de mi despojo, la prueba de su traición. Figueroa sonrió con suficiencia, creyendo que ese sonido sellaba su victoria. No tenía idea de que el chasquido de esos cierres metálicos era, en realidad, el sonido de un cronómetro que acababa de empezar a correr en su contra. La imagen del vestíbulo se disuelve en mi memoria y es reemplazada por el calor de la cocina de nuestra antigua casa en 1995. Tengo 45 años y estoy rodeada de montañas de facturas y libros contables. El olor a café recalentado y a papel impregna el aire. Son las 2 de la madrugada y la luz de la lámpara de escritorio es mi única compañía. Afuera, la ciudad duerme, pero yo trabajo, conciliando cuentas de pequeñas empresas para ganar un dinero extra. Mi esposo, derrotado por el fracaso de su primer emprendimiento, dormía el sueño de los justos, ignorando la soga de las deudas que nos ahogaba lentamente. Ese trabajo nocturno, ese sacrificio invisible, fue la primera piedra de todo lo que vino después. Durante 6 meses, mi vida fue una sucesión de números
y cálculos en la penumbra de la madrugada. Cada dólar ganado era una pequeña victoria contra la inminente catástrofe financiera que se cernía sobre nosotros. Logré reunir $15,000, una suma considerable para la época, que se destinó íntegramente a pagar la deuda que amenazaba con quitarnos la casa. Salvé nuestro patrimonio familiar con el zumbido de una calculadora y noches de insomnio. Nadie me lo agradeció formalmente. No hubo medallas ni reconocimientos explícitos. Simplemente se asumió como mi deber, una extensión silenciosa de mis votos matrimoniales. Ese sacrificio se convirtió en un ladrillo invisible en los cimientos de la fortuna que Sebastián ahora reclamaba como exclusivamente suya, un origen que convenientemente había borrado de la historia familiar que contaba a sus amigos y socios. El esfuerzo fue monumental. 6 meses trabajando 2 turnos, mi empleo diurno, y luego, desde las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana, como contadora independiente. Mi mesa de la cocina se transformó en una oficina improvisada, cubierta por cajas de facturas y libros mayores. Recuerdo el dolor en mi espalda, la vista cansada por la luz artificial y el sabor amargo del café que me mantenía despierta. Esos $15,000 no aparecieron por arte de magia. Fueron extraídos de mi salud y de mi tiempo, hora por hora, centavo por centavo. Mientras mi esposo dormía, yo luchaba en silencio contra los intereses bancarios y las cartas de cobro. Fui la arquitecta invisible de nuestra supervivencia económica, una heroína sin capa cuya única recompensa fue ver el sol salir, sabiendo que habíamos ganado un día más. La falta de reconocimiento fue una herida que nunca cerró del todo. Una vez que la crisis pasó, la vida simplemente continuó. Mi hazaña contable fue relegada al olvido, un detalle inconveniente en la narrativa de éxito que mi esposo y, más tarde, mi hijo, construirían para sí mismos. Nunca se mencionó en las cenas familiares, ni se usó como ejemplo de resiliencia. Se convirtió en un secreto a voces, algo que todos sabían, pero nadie nombraba. Esta invisibilidad me enseñó una lección crucial. Los sacrificios que no se documentan, que no se reclaman, son fácilmente apropiados por otros. Aprendí a guardar los recibos, no solo como prueba de pago, sino como prueba de existencia, como un ancla a una verdad que sabía que algún día necesitaría defender. Años después, en 2002, llegó otro sacrificio, esta vez más personal y doloroso. Estaba de pie en un pequeño terreno de 300 metros cuadrados, en Córdoba, la única herencia tangible de mis padres. Recuerdo el aroma de la tierra húmeda después de la lluvia y la promesa de un futuro tranquilo que ese lugar representaba para mí. Podría haber sido mi refugio, mi plan de retiro, una pequeña casa donde envejecer, rodeada de mis propios recuerdos. Pero lo vendí por $50,000 y cada centavo de esa venta se convirtió en el pago inicial del apartamento de lujo en la Avenida del Libertador. El mismo apartamento cuya puerta ahora se cerraba para mí para siempre. Transformé el legado de mis padres en el escenario del poder ascendente de mi hijo. Guardo el recibo de esa venta como una reliquia sagrada. Es un papel amarillento y frágil, guardado en una vieja caja de sombreros junto con otras memorias que atesoro. Lo he conservado durante más de 20 años, no por un sentimentalismo vacío, sino por un instinto de supervivencia que entonces no comprendía del todo. Ese documento es la prueba irrefutable, el acto fundacional, de que la primera piedra de su imperio fue puesta con mis raíces, con la tierra de mis ancestros. Ellos construyeron su castillo sobre mi sacrificio, creyendo que el tiempo y su creciente arrogancia borrarían los orígenes de su riqueza. Pero el papel, a diferencia de la memoria que me atribuyen, no olvida, y yo, por supuesto, tampoco lo hago. La transacción fue rápida, casi quirúrgica. Sebastián me acompañó a la notaría, sonriendo, hablando de cómo esta inversión nos beneficiaría a todos. Vi mi nombre en la escritura de venta, y luego vi cómo esos $50,000 se transferían directamente a la cuenta de la inmobiliaria. No pasó por mis manos, fue un puente directo de mi pasado a su futuro. En ese momento sentí un desgarro, la sensación de estar cortando el último lazo con mi propia historia
para tejerla de ellos. Celebraron la compra del apartamento con champaña en un restaurante caro. Y yo sonreí, sintiendo el sabor amargo de la tierra cordobesa en mi boca. Un sabor que nunca me abandonaría por completo. El patrón de extracción continuó, volviéndose más descarado y menos sutil con el tiempo. En 2018, Sebastián se me acercó con esa sonrisa encantadora que reservaba para las grandes peticiones, una sonrisa que era a la vez un arma y un escudo. Paula quería un auto nuevo, un Audi A4, para ser precisos. «Es una inversión en la imagen de la familia, mamá», me dijo, como si la dignidad familiar pudiera medirse en caballos de fuerza o en el brillo de la pintura alemana. Me pidió un préstamo de $25.000. Un año antes, yo había pagado la última cuota de su maestría en el extranjero. Otro gasto considerable que se asumió como mi obligación. Cansada y queriendo creer en la unidad familiar, se los di. Por supuesto, el préstamo nunca fue devuelto. La palabra misma se evaporó del vocabulario familiar tan pronto como el dinero salió de mi cuenta. Se convirtió en otro ladrillo invisible en su muro de opulencia, cementado con mi silencio y su descarada conveniencia. No hubo un plan de pagos, ni siquiera una mención de gratitud. El Audi A4 apareció en la cochera y Paula lo conducía con un aire de merecimiento, como si fuera un derecho adquirido. Esa transacción me enseñó que para ellos yo no era una madre ni una socia, sino un recurso natural, una mina de la que podían extraer a voluntad hasta que se agotara. Y ese día, finalmente, había llegado. Los abusos no siempre fueron financieros. A menudo eran pequeñas gotas de veneno verbal, diseñadas para erosionar mi confianza y justificar su control. «Mamá, tú de números no entiendes. Deja que Figueroa se encargue», decía Sebastián cuando intentaba revisar las finanzas de la empresa que ayudé a fundar desde mi cocina. «Si no fuera por nosotros, estarías en un asilo», susurraba Paula cuando me quejaba de su trato frío y distante. Gradualmente tomaron el control de mis tarjetas de crédito con la excusa de protegerte de estafas. Cada frase era un clavo más en el ataúd de mi autonomía, preparándome para el día en que pudieran declararme legalmente incompetente, allanando el camino para el despojo final. Mi primera reunión con la doctora Soto fue en su oficina, un espacio moderno y minimalista que contrastaba con la opulencia oscura del despacho de Figueroa. Ella tenía 40 años, una mirada directa y una mente que se movía a la velocidad de la luz. No me trató con condescendencia ni lástima. Me escuchó. Durante 2 horas, desgrané mi historia, no como una víctima, sino como una contadora presentando un caso. Al final, coloqué la vieja caja de sombreros sobre su escritorio de cristal. «Aquí dentro», le dije con una voz que no había usado en años, «está la verdadera contabilidad de mi familia. Necesito entender qué firmé y por qué vale tanto». La caja era un cofre del tesoro de mi vida sacrificada, y ella la miró con el respeto de una arqueóloga a punto de desenterrar una civilización perdida. A través de ella, obtuve una copia legal del fideicomiso, el contenido de la infame carpeta azul que vi en manos de Figueroa aquella noche fatídica. Pasamos semanas estudiándolo, línea por línea, en su sala de reuniones con vistas a la ciudad. Yo traducía el contexto financiero de cada cláusula y ella, la jerga legal impenetrable. Y entonces la encontramos, enterrada en la página 12, bajo el epígrafe «Disposiciones extraordinarias», estaba la cláusula 11b. Mi dedo índice, arrugado por la edad, recorrió esa línea de texto en el papel nítido. Un close-up mental se formó en mi cabeza. Las palabras «firma manuscrita» y notariada de la fideicomitente original brillaban como un faro en la oscuridad. La fideicomitente original era yo, Alicia Navarro. Esa cláusula lo cambió todo. Figueroa la había incluido sin duda como un tecnicismo legal estándar, una formalidad que creyó que nunca sería necesaria o que podría sortear fácilmente con mi supuesta incapacidad mental. No contaban con que yo la encontraría. No contaban con que yo seguiría viva y lúcida, y mucho menos que tendría a alguien como la doctora Soto a mi lado. Creían que me habían quitado todo, le susurré a la abogada, con la voz temblorosa por la emoción del descubrimiento. Pero se olvidaron de mi nombre,
Dejaron mi nombre en el único lugar que importaba. Dejé de ser una víctima para convertirme en una pieza clave, una guardiana involuntaria del mismo tesoro que me habían arrebatado. Mi firma se había convertido en la llave maestra del reino. La segunda prueba emergió de la misma caja de sombreros, un fantasma del pasado que había cuidado con esmero. Era el recibo de venta del terreno de Córdoba, un papel amarillento y frágil que databa de 2002. Lo saqué con un cuidado casi reverencial. El documento era la prueba irrefutable de que el capital inicial para el apartamento de la Avenida del Libertador, el activo principal de su imagen de riqueza, provino íntegramente de mi patrimonio personal, de la herencia de mis padres. Era la escritura fundacional de su imperio. Ellos habían construido su castillo sobre la tumba de mis ancestros, y yo tenía el mapa que demostraba exactamente dónde estaban los cimientos, unos cimientos que ahora podía reclamar como míos. La visualización de esta prueba se convirtió en un ritual silencioso en mi pequeño apartamento. Para poder escanearlo sin que se desintegrara, coloqué el viejo recibo sobre una tela de algodón limpia en mi tabla de planchar. Con la plancha en su temperatura más baja, sin vapor, pasé suavemente sobre el documento, alisando las arrugas de 2 décadas. El calor pareció reavivar la tinta desvaída. Luego, con el escáner más barato que pude encontrar, lo digitalicé. La imagen en la pantalla de mi computadora era nítida. Cada número, cada firma, perfectamente legible. Esta casa tiene mis cimientos, no los de ellos, dije en voz alta al silencio de mi cocina. No era solo un recibo, era mi reclamo de propiedad moral y financiera. La implicación de este documento era devastadora para su narrativa. Sebastián siempre se había presentado como un hombre hecho a sí mismo, un visionario que había construido Navarro Holdings desde cero. Este simple papel de $50,000 destruía esa mentira. Demostraba que su punto de partida no fue su genio, sino mi sacrificio. En una disputa legal, esto pesaría enormemente, estableciendo un precedente de mi contribución material desde el inicio. No solo me habían despojado de mi hogar, sino que habían intentado borrar mi rol como cofundadora de su prosperidad. Pero el papel, a diferencia de la memoria que ellos intentaban manipular, no miente. Y este papel gritaba la verdad. La tercera prueba llegó a través del único eslabón débil en su cadena de crueldad. Mi nieto. Nuestras llamadas eran breves, codificadas. Hablábamos del clima para referirnos a la situación financiera de la empresa, o de su salud para hablar del estado de ánimo de Sebastián. Un día me envió una serie de fotografías borrosas, tomadas con su teléfono a la pantalla de la computadora de su padre. Eran correos electrónicos impresos. Los limpié con un software de edición de imágenes, los amplié y los leí en mi tableta, con el reflejo de mi rostro sereno en la pantalla oscura. Y allí estaba, la prueba definitiva de la premeditación, la pistola humeante que había estado buscando durante 5 largos años. El correo era del licenciado Figueroa a Sebastián, fechado una semana antes de que me hicieran firmar el fideicomiso. El texto era corto, preciso y absolutamente condenatorio. Decía: Sebastián, procedamos con la firma del fideicomiso la próxima semana. La cláusula de la firma de tu madre es un tecnicismo estándar que no presentará problemas. Con su estado actual, dudo que lo note o, si lo hace, que lo recuerde a largo plazo. Cada palabra era una daga helada en mi corazón. No era un acto impulsivo de codicia. Habían conspirado, habían evaluado mi supuesto deterioro mental y lo habían usado como una ventaja estratégica. La arrogancia de Figueroa le había hecho dejar un rastro imborrable de su fraude. La implicación de estos correos era monumental. Transformaba un amargo conflicto familiar en un caso de fraude y conspiración demostrables. «No es demencia», le dije a la foto de mi hijo en mi mesita de noche. Mi voz un susurro cargado de una ira fría como el acero. «Es desprecio», y lo pusieron por escrito. La doctora Soto, al ver las impresiones, apenas pudo contener una sonrisa gélida. «Señora Navarro», dijo, «esto es lo que en mi profesión llamamos un regalo. El señor Figueroa acaba de entregarle la soga con la que se ahorcará. Con esta evidencia, ya no solo buscábamos justicia,
Teníamos las herramientas para exigir una rendición de cuentas completa y sin concesiones. La última pieza del rompecabezas llegó gracias a la impaciencia y la soberbia de Sebastián. Siguiendo el consejo de la doctora Soto, realicé una llamada telefónica, grabada legalmente bajo el pretexto de una consulta familiar y con la debida asesoría para asegurar su validez. Lo llamé. Mi voz era la de una madre preocupada, frágil, preguntando por qué la empresa necesitaba dinero con tanta urgencia. ¿Por qué oía rumores de una gran expansión? Sebastián, en su arrogancia, mordió el anzuelo por completo. Se jactó. Su voz, llena de una suficiencia casi infantil, llenó la grabación que ahora guardo como un tesoro encriptado en mi teléfono. Fue su confesión clara, contundente y absolutamente voluntaria. «Mamá, la empresa necesita liquidez para una expansión en Miami. Es un negocio millonario», dijo, con un tono condescendiente que me revolvió el estómago. «Es solo una firma tuya en un papel, un formalismo. Nada de qué preocuparse. El dinero ya es mío. Solo necesito que el banco lo vea así para liberar los fondos». La frase quedó suspendida en el aire, una admisión explícita de que mi firma era simplemente una herramienta para desbloquear un dinero que él ya consideraba suyo, ignorando por completo mi rol como propietaria original. No sabía que cada palabra estaba siendo registrada. Cada sílaba se convertía en un clavo más en su propio ataúd financiero. La onda de sonido en la pantalla de mi celular parecía el electrocardiograma de su imperio a punto de colapsar. Con esa grabación, el rey, mi hijo, había admitido estar desnudo. La doctora Soto la escuchó 3 veces seguidas, con los ojos cerrados. Cuando terminó, me miró y asintió lentamente. «Ya lo tenemos todo», afirmó. El correo de Figueroa probaba la intención de engañar al principio. La grabación de Sebastián probaba la intención de defraudar en el presente. El recibo del terreno probaba mi inversión original. Y la cláusula 11B era la cerradura que solo yo podía abrir. Durante 5 años, ellos habían creído que yo había desaparecido en la niebla de la vejez y la irrelevancia. Pero solo estaba esperando el momento exacto para volver a existir. El arsenal estaba completo. La trampa estaba lista para ser tendida. Los 5 años de silencio se rompieron el 1 de marzo, con la vibración de mi teléfono sobre la mesa de la cocina. Era Tomás, su voz, un susurro urgente y cargado de adrenalina, fue la señal que había esperado. «Abuela, está pasando. Van a cerrar el trato inmobiliario en Miami. Necesitan un préstamo de $2 millones y van a usar los activos de Navarro Holdings como garantía». Hizo una pausa y pude oír su respiración agitada al otro lado de la línea. «El banco les exige cumplir con todos los estatutos del fideicomiso. Papá está furioso, pero no tiene opción. Necesitan tu firma para el 25 de este mes». Colgué el teléfono y una calma gélida se apoderó de mí. El tablero de ajedrez estaba dispuesto. Era mi turno de mover. Mi siguiente llamada fue a la doctora Soto. Le transmití la información con la precisión de un informe de contabilidad, sin un ápice de emoción. $2 millones, fecha límite el 25, garantía sobre los activos principales. En el silencio que siguió, pude imaginarla en su oficina, asintiendo lentamente. Repasamos nuestro arsenal por última vez. La cláusula 11B, el recibo del terreno, los correos de Figueroa y la confesión grabada de Sebastián. 4 pilares de una verdad irrefutable. «Las condiciones se han cumplido, Alicia», dijo finalmente, su voz firme y resuelta. «No esperaremos a que nos llamen. Iniciaremos el contacto nosotros. Procedemos con la fase 2. El tiempo de la espera había terminado. El tiempo de la acción había comenzado. El primer paso fue redactar la notificación oficial, una obra de arte de la estrategia legal. La doctora Soto la escribió con un cuidado exquisito, evitando cualquier lenguaje que pudiera delatar nuestras verdaderas intenciones. No era una demanda, ni una amenaza. Era una simple solicitud para una reunión de clarificación de términos del fideicomiso. Una frase deliberadamente burocrática y aburrida. Solicitábamos la presencia de todos los fiduciarios para el viernes 22 de marzo, a las 10:00 am, en las oficinas del licenciado Figueroa.
Era una invitación que no podían rechazar sin levantar sospechas en el banco. La carnada, envuelta en el papel más inofensivo posible, estaba lista para ser lanzada a las aguas infestadas de tiburones. La notificación fue enviada el 15 de marzo a través de un servicio de mensajería legal, garantizando un acuse de recibo firmado. Imaginé la escena con una claridad cinematográfica. El sobre con el membrete del bufete de Soto, llegando al opulento escritorio de Caoba de Figueroa. Él lo abriría con displicencia, leería la solicitud y probablemente sonreiría con condescendencia. «La vieja quiere hablar», seguramente le diría a Sebastián por teléfono. «Probablemente quiere pedir más dinero para sus gastos». Su arrogancia era el ingrediente principal de nuestro plan, la variable con la que siempre contamos. No vio una citación, vio una molestia menor. Tomó el anzuelo exactamente como habíamos previsto durante años. La semana del 15 al 21 de marzo fue un ejercicio de disciplina y control. Mientras ellos seguramente se preparaban para una breve reprimenda a una anciana senil, yo me preparaba para una guerra corporativa. Mi pequeño apartamento se convirtió en un cuartel general. Cada noche extendía sobre la mesa de la cocina las copias de las pruebas, repasando la secuencia, el ritmo de la revelación. No practicaba un discurso de ira, sino uno de precisión. Memorizaba cifras, fechas y frases clave. Mi objetivo no era gritar, era desmantelar su realidad, pieza por pieza, con la fría lógica de un balance general. La austeridad de mi entorno contrastaba con la magnitud de la fortuna que estaba a punto de reclamar. Paralelamente, la doctora Soto activó su red de contactos. Sin ser invasiva, solicitó una auditoría preliminar y discreta sobre la estructura del negocio en Miami a través de un colega en Florida. La confirmación llegó 2 días después, en un correo encriptado. «Alicia, la información es correcta. Navarro Holdings ya ha pagado un depósito no reembolsable de $200,000 para asegurar la propiedad. Si el préstamo no se aprueba antes de fin de mes, pierden ese dinero y el trato se cae». Esta información era crucial. No solo necesitaban mi firma, la necesitaban con desesperación. No estaban negociando desde una posición de poder. Estaban al borde de un precipicio financiero y no lo sabían. Recibí una última llamada de Tomás la noche del 20 de marzo. Su voz era tensa. «Abuela, la reunión está confirmada. Papá está increíblemente arrogante al respecto. Lo escuché hablar con Paula anoche». Hizo una pausa y pude oír la vergüenza en su voz. Le dijo: «Vamos a darle a tu madre una última lección. Firmará el papel y la pondremos de vuelta en su lugar de una vez por todas». Agradecí a mi nieto y colgué. Sus palabras no me hirieron. Al contrario, cimentaron mi resolución. No entendían que el lugar al que estaban a punto de enviarme era la cabecera de la mesa de juntas que ellos creían presidir. La preparación del arsenal físico fue meticulosa. La doctora Soto se encargó de que cada pieza de evidencia fuera presentada con el máximo impacto. El frágil recibo del terreno fue encapsulado en una funda protectora de archivo. Los correos electrónicos de Figueroa fueron impresos en papel de alta calidad, cada palabra condenatoria resaltada sutilmente. El archivo de audio de la confesión de Sebastián fue transferido a una tableta y probado con un pequeño pero potente altavoz Bluetooth que cabía discretamente en su maletín. No eran solo papeles y archivos, eran las armas pulidas y cargadas para la batalla final. Cada objeto contaba una parte de la historia, y juntos compondrían la sinfonía de su caída. La noche antes de la reunión, me permití un raro momento de introspección. Saqué de la caja de sombreros una vieja fotografía mía, tomada alrededor de 1995. La mujer de la foto, de 45 años, me miraba desde el otro lado del tiempo, con los ojos cansados pero decididos, rodeada de facturas en la mesa de la cocina. Sostuve la foto en mis manos y sentí una conexión profunda con ella, con sus sacrificios silenciosos. Esta batalla no era solo por la mujer de 75 años que soy ahora, sino por ella, por la contadora que salvó a su familia en la oscuridad y cuyo trabajo nunca fue reconocido. Le debía esta victoria. Era una deuda que estaba a punto de saldar con intereses. La última sesión informativa con la doctora Soto fue a las 8 de esa noche.
por videoconferencia. Repasamos la coreografía del enfrentamiento una vez más, como dos generales antes de una invasión. El orden de ataque era inamovible. Primero, el recibo del terreno, para establecer mi legitimidad moral y financiera. Segundo, los correos, para probar la intención fraudulenta desde el origen. Tercero, la grabación, para exponer su codicia actual. Y cuarto, el golpe de gracia, la cláusula 11B. «Recuerda, Alicia», dijo Soto con una calma tranquilizadora. «Deja que ellos hablen primero. Dales la oportunidad de mostrar su arrogancia a los banqueros. Tu silencio será tu arma más poderosa hasta que yo te dé la señal». Discutimos cada posible contingencia. ¿Y si Figueroa intentaba posponer la reunión en el último minuto? Teníamos una moción lista para presentar en el juzgado esa misma tarde. ¿Y si Sebastián se negaba a escuchar y se levantaba de la mesa? Los banqueros presentes serían testigos de su irracionalidad, minando su credibilidad. ¿Y si Paula intentaba apelar a mi sentimentalismo? Mi respuesta sería un silencio medido, dirigido a los ejecutivos del banco, no a ella. Cada movimiento de ellos tenía una contramedida planeada. No íbamos a la reunión con la esperanza de ganar. Íbamos con la certeza matemática de que no podíamos perder. El plan era a prueba de su estupidez y de su soberbia. La mañana del 22 de marzo me desperté antes del amanecer. La ciudad aún dormía, pero mi mente estaba completamente despierta, clara como un cielo sin nubes. Seguí mi rutina con una deliberada lentitud. Preparé mi té. Me vestí con un traje de pantalón gris perla y una blusa de seda blanca. Era un atuendo que no había usado en 5 años, la ropa de la mujer que era antes, pero que ahora se sentía como la armadura de la mujer en la que me había convertido. No era la ropa de una víctima pidiendo limosna, sino la de una accionista mayoritaria, llegando a una auditoría. Cada gesto, desde abrochar los botones hasta aplicar un discreto labial, era un acto de preparación para la batalla. El viaje en taxi hacia el distrito financiero fue un recorrido a través de mis propios recuerdos. Pasamos por lugares que habían marcado mi vida anterior, pero los miraba sin nostalgia, como un historiador que observa un campo de batalla antiguo. En mi regazo llevaba un sencillo portafolio de cuero negro que me había regalado la doctora Soto. No era pesado, pero contenía el peso de 5 años de planificación, 20 años de sacrificios y una vida entera de inteligencia subestimada. El cuero frío bajo mis dedos se sentía como la empuñadura de una espada. La mujer que había salido de ese vestíbulo, con una maleta de 18 kilos, había muerto. La que llegaba hoy a esta reunión venía a reclamar el reino. Llegué al imponente edificio de cristal y acero a las 9:55 am. La doctora Soto ya me esperaba en el vestíbulo, impecable en su traje azul marino. Intercambiamos una mirada, una comunicación silenciosa que abarcaba meses de estrategia. Miró su reloj. «Perfecto», dijo en voz baja. «Subiremos a las 10:05. Que nos esperen». Ese pequeño acto, esa decisión de llegar 5 minutos tarde, fue la primera jugada de poder. No éramos las convocadas suplicantes. Éramos la autoridad que llegaba a su propio tiempo. Durante 5 años, ellos habían creído que yo había desaparecido, pero solo estaba esperando el momento exacto para volver a existir. La segunda fase, la de la ejecución, empezaba ahora. El silencio que siguió al envío de esa notificación fue un ente vivo en mi pequeño apartamento. Durante 3 días, el único sonido fue el tic-tac del viejo reloj de pared y el suave hervor del agua para mi té. Cada hora que pasaba era una gota de presión que se acumulaba en su lado de la balanza. Yo, por mi parte, sentía una calma extraña, la serenidad del cazador que ha tendido su trampa y solo espera el movimiento de la presa. Leía, ordenaba mis notas y me movía por el espacio de 40 metros cuadrados con una deliberación que bordeaba el ritual. Sabía que el silencio no duraría. Ellos no eran de los que esperan. Su arrogancia les exigiría una respuesta, un intento de reafirmar el control que creían tener. Y entonces, en la tarde del tercer día, el teléfono vibró sobre la mesa. Un zumbido agudo que cortó el aire como un grito. En la pantalla, el nombre, Sebastián. Tomé una respiración profunda, no por nerviosismo,
sino para anclarme en el presente, para convocar a la mujer que había planeado este momento durante 5 años. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Mi voz, cuando finalmente hablé, fue suave, casi neutra. ¿Hola? Al otro lado la voz de Sebastián era un torrente de impaciencia y condescendencia mal disimulada. «Mamá, ¿qué es esto de una reunión de clarificación? Figueroa me lo acaba de pasar. Estamos a días de cerrar el negocio más importante de la historia de la empresa y tú sales con estas tonterías. Sabes que necesito tu firma. ¿Qué es lo que quieres? ¿Más dinero? Dilo de una vez y terminemos con este drama». Esperaba que yo me encogiera, que mi petición fuera un torpe intento de mendigar unas migajas de la fortuna que me habían robado. No, estaba preparado para la calma que recibió a cambio. «No se trata de dinero, Sebastián», respondí, y pude sentir su desconcierto a través del teléfono. «Se trata de orden. Antes de autorizar un apalancamiento de $2 millones, quiero tener una comprensión completa de los activos que se usarán como garantía. Todos los activos». Hice una pausa deliberada, dejando que las palabras flotaran en el aire, antes de asestar el primer golpe sutil. «Especialmente, quiero revisar la contabilidad del activo fundacional, el que dio origen a todo. Necesito ver cómo ha sido valorado a lo largo de los años». No dije «mi terreno», no dije «mi dinero». Usé el lenguaje corporativo, un idioma que él entendía pero que nunca esperó de mí. El silencio al otro lado de la línea fue mi primera pequeña victoria. El sonido de su certeza comenzando a agrietarse. Pude imaginarlo perfectamente. Su rostro enrojeciendo. La mano que no sostenía el teléfono apretándose en un puño. Tartamudeó algo ininteligible sobre que todo estaba en orden, que Figueroa tenía los papeles, y colgó abruptamente. Sabía que su siguiente llamada sería al abogado. La dinámica había cambiado. Ya no era una anciana senil pidiendo una limosna. Era una fideicomitente, haciendo una pregunta técnica y específica. Una pregunta que implicaba un conocimiento que se suponía que yo no tenía. Había sembrado la primera semilla de duda, una minúscula grieta en la fachada de su control absoluto. Ahora, la reunión del viernes ya no sería un simple trámite para ellos. Sería una investigación. Y ellos eran los investigados. La pregunta que ahora se haría no era qué quería yo, sino qué sabía yo. 2 horas después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido, pero supe de inmediato quién era. Contesté con el mismo tono sereno. La voz del licenciado Figueroa era melosa, un veneno cubierto de miel. «Alicia, querida, ¿cómo estás? Sebastián me llamó, un poco alterado. Creo que hay un malentendido». Su tono era el de un adulto paciente explicando algo a un niño. «Estos asuntos son complejos, pueden ser confusos. Hicimos este fideicomiso precisamente para que no tuvieras que preocuparte por estas cosas. Estamos cuidando de ti, de tu patrimonio». Usó la palabra «confusos», la misma insinuación que habían usado durante años para despojarme de mi agencia. Era su guión de siempre, pero esta vez yo conocía todas las líneas y tenía las mías preparadas. «Le agradezco su preocupación, licenciado», dije, mi voz tan lisa como el cristal. Pero mi memoria, especialmente para los números, es tan precisa como siempre. Por ejemplo, recuerdo perfectamente una deuda de $15,000 en 1995, pagada en 6 meses con ingresos no declarados en los libros principales de la empresa. Recuerdo un pago inicial de $50,000 en 2002, cuyo origen exacto no figura en los balances corporativos. Cada número era un dardo envenenado. No lo estaba acusando de nada, simplemente estaba demostrando que mi memoria no era el colador que ellos habían descrito al mundo. El silencio de Figueroa fue más largo y más denso que el de Sebastián. Fue el silencio de un hombre que se da cuenta de que ha subestimado fatalmente a su oponente. Cuando Figueroa finalmente habló, toda la falsa cordialidad había desaparecido. Su voz era fría, dura como el acero. «Alicia, te aconsejo que no obstruyas esta transacción. Podría tener consecuencias legales muy serias para la estabilidad de la compañía y, por ende, para tu propio bienestar. Nos veremos el viernes. Espero que para entonces hayas entrado en razón». Era una amenaza velada,
El último recurso del matón que ve que la intimidación no funciona. Por supuesto, licenciado, respondí con una calma imperturbable. No me la perdería por nada. Estaré allí puntualmente. Colgué el teléfono antes de que pudiera añadir nada más. Había ganado la segunda escaramuza, había roto su guión y los había obligado a mostrar su verdadera cara. La máscara se había caído. Dejé el teléfono sobre la mesa y me serví una copa de agua. Mis manos no temblaban. Sentí una oleada de poder. No la euforia de la venganza, sino la sólida satisfacción de una estrategia bien ejecutada. Habían entrado en pánico. Mis preguntas calculadas habían convertido su certidumbre en ansiedad. Ahora llegarían a esa reunión, no con la arrogancia de los vencedores, sino con la aprehensión de quienes sospechan que hay una trampa, aunque no puedan verla. Los había obligado a prepararse para una pelea, a revisar sus documentos, a buscar la fuente de mi inesperado conocimiento. Los había puesto a trabajar para mí, gastando su energía, revelando sus miedos. La balanza de poder por primera vez en 5 años se había inclinado, aunque fuera mínimamente, a mi favor. Llamé a la doctora Soto para informarle. Le relaté ambas conversaciones palabra por palabra. Escuchó en silencio y cuando terminé, pude oír la sonrisa en su voz. «Excelente, Alicia. Lo hiciste perfectamente. Les quitaste la ventaja de la sorpresa». Hizo una pausa. «Ahora vendrán armados. Figueroa buscará cualquier resquicio legal para invalidarte. Sebastián intentará usar la agresión. Paula apelará a una falsa emoción. Están advertidos, pero no saben de qué. El miedo los hará cometer errores el viernes. Y nosotros estaremos allí para capitalizarlos». Sus palabras no eran solo un cumplido. Eran la confirmación de que el plan, forjado en el silencio y la paciencia, estaba funcionando a la perfección. La maquinaria de la justicia, lenta pero inexorable, se había puesto en marcha. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. La víspera de la batalla no me trajo ansiedad, sino una profunda sensación de propósito. Al día siguiente, no me enfrentaría a mi hijo ni a un abogado corrupto. Me enfrentaría a los fantasmas de mi propio silencio, a los años de ser subestimada, de ser invisible. La reunión no era el final de la guerra, pero era la batalla decisiva. Era el momento en que la contadora que trabajaba en la sombra saldría finalmente a la luz, no para pedir lo que era suyo, sino para tomarlo. Colgué mi traje gris perla en la puerta del armario. No era solo ropa, era un uniforme. Mañana no iba a una negociación. Iba a ejecutar una auditoría final sobre una empresa en bancarrota moral. Y yo era la única accionista con el poder de firmar su liquidación. Entramos en la sala de juntas del licenciado Figueroa a las 10:05 am. El espacio era una caja de cristal suspendida sobre la ciudad, diseñada para intimidar y magnificar el poder de quien se sentara a la cabecera de la enorme mesa de caoba. Sebastián, Paula y Figueroa ya estaban allí, flanqueados por 2 hombres de traje gris que supuse eran los ejecutivos del banco. La atmósfera era una mezcla de impaciencia y arrogancia contenida. Nos miraron llegar, y en los ojos de Sebastián vi el fastidio de quien se ve obligado a cumplir con un trámite molesto. No vio a una adversaria, vio un obstáculo de 1,60 m que planeaba aplastar en menos de 10 minutos. La doctora Soto y yo tomamos asiento en el lado opuesto, creando una simetría de confrontación instantánea. Figueroa, sin perder un segundo, deslizó un pesado documento a través de la superficie pulida de la mesa. Se detuvo justo frente a mí. Una pluma estilográfica de oro yacía a su lado, como un arma ceremonial. «Alicia, querida, qué bueno que pudiste venir», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «¿Cómo hablamos? Esto es solo una formalidad para asegurar el futuro de la empresa. Una pequeña firma aquí, en la última página, y todos podremos seguir con nuestro día». Su condescendencia era tan palpable que casi podía olerla, una mezcla de perfume caro y desprecio. Mis manos, sin embargo, permanecieron quietas sobre mi regazo. No hice ningún movimiento para tomar la pluma. El silencio que mantuve fue mi primera respuesta, una negativa muda que lo descolocó por un instante. «Un momento, licenciado». La voz de la doctora Soto cortó el aire, precisa y fría como un bisturí.
Antes de que mi clienta considere firmar cualquier documento, tenemos algunas preguntas para clarificar el estado de los activos que se pondrán como garantía. Con un movimiento deliberado, sacó de su portafolio una funda de archivo transparente y la colocó en el centro de la mesa. Dentro, perfectamente conservado, yacía el recibo amarillento de la venta de mi terreno en Córdoba. El papel viejo y frágil contrastaba violentamente con el lujo moderno de la sala. «Primero», continuó Soto, «nos gustaría hablar del origen de los fondos del activo principal que figura en este fideicomiso. El apartamento de la Avenida del Libertador. El chasquido del plástico sobre la madera fue el primer sonido de nuestra ofensiva. Fue entonces cuando hablé por primera vez, mi voz tranquila pero resonando en la acústica perfecta de la sala. $50.000 en el año 2002. Ese fue el precio de la herencia de mis padres. Dirigí mi mirada no a mi hijo, sino a los dos banqueros, que hasta ese momento habían mantenido una expresión de aburrido profesionalismo. Ese dinero, íntegramente, constituyó el pago inicial del inmueble que hoy es la joya de la corona de Navarro Holdings. No fue una inversión de la empresa, fue una aportación de mi patrimonio personal. Los banqueros intercambiaron una mirada casi imperceptible. Había dejado de ser la madre senil y me había convertido en una inversora fundacional no reconocida. Estaba estableciendo mi legitimidad, no con emoción, sino con la irrefutable lógica de un balance de apertura. Sebastián soltó una risa forzada, un sonido áspero y desagradable. «Por favor, mamá, ¿vamos a hablar de viejas historias familiares? Estamos en una reunión de negocios». Paula rodó los ojos con un dramatismo calculado, como si estuviera presenciando el más aburrido de los espectáculos. Figueroa intentó recuperar el control. «Alicia, ese gesto fue muy generoso en su momento, pero legalmente no tiene relevancia para la transacción actual». Intentaban minimizarlo, reducir mi sacrificio a una anécdota sentimental, pero la doctora Soto no les dio tiempo a construir su narrativa. Con el mismo gesto preciso, colocó un segundo objeto sobre la mesa, una delgada pila de papeles impresos, sujetos con un clip. La primera página, visible para todos, mostraba claramente el encabezado de un correo electrónico. «Quizás esto tenga más relevancia legal, licenciado», dijo Soto, su tono ahora con un filo de acero. «Ya que hablamos de la creación del fideicomiso, hablemos también de la intención detrás de él». Empujó la pila de papeles hacia el centro de la mesa. Eran los correos que Tomás me había enviado, impresos en alta resolución. La frase de Figueroa a Sebastián estaba resaltada en un discreto pero inconfundible amarillo. «Procedamos con el fideicomiso. La cláusula de la firma es un tecnicismo. Con su estado actual, no lo notará ni lo recordará». El color se escurrió del rostro de Figueroa. El aire en la sala de cristal pareció solidificarse. El pasado, que creían enterrado, acababa de sentarse a la mesa con ellos, con pruebas documentales en la mano. Pude ver el momento exacto en que la soberbia de Figueroa se transformó en pánico. Sus ojos se clavaron en el papel, sus labios formaron una línea delgada y blanca. Sebastián se inclinó para leerlo, y su confusión inicial se convirtió en una oleada de furia. «¿De dónde sacaste esto?», espetó, mirándome directamente. No respondí. Mi silencio era más elocuente que cualquier acusación. Los banqueros, ahora completamente alertas, observaban la escena con una nueva intensidad. Ya no era una disputa familiar. Estaban presenciando la revelación de un posible fraude, y su dinero estaba en el centro de la mesa. La dinámica de poder se había invertido con la simple aparición de unas pocas líneas de texto impreso. «Esto es una farsa, una violación de la privacidad», gritó Sebastián, golpeando la mesa con el puño. Su reloj Patek Philippe brilló bajo las luces halógenas. «Mi madre está siendo manipulada. Está confundida, no sabe lo que hace». Fue su último y desesperado intento de usar la narrativa que habían construido durante 5 años. Pero la evidencia sobre la mesa contaba una historia diferente. La doctora Soto esperó a que su arrebato se extinguiera en el silencio incómodo que él mismo había creado. Luego, con una calma devastadora, sacó su tableta y un pequeño altavoz Bluetooth. «Quizás la propia voz del señor Navarro pueda
aclarar su confusión sobre quién está manipulando a quién, dijo mientras conectaba los dispositivos con un suave clic. El silencio que precedió al audio fue absoluto. Luego, la voz de Sebastián, arrogante y condescendiente, llenó la sala de juntas. «Mamá, la empresa necesita liquidez para una expansión en Miami. Es solo una firma tuya en un papel. Un formalismo. El dinero ya es mío. Solo necesito que el banco lo vea así». La grabación era de una claridad cristalina. Vi a Paula cerrar los ojos. No por dolor, sino por la furia de verse expuesta por la estupidez de su marido. Los banqueros se reclinaron en sus sillas. Sus rostros ahora eran máscaras impenetrables de desaprobación profesional. La confesión de mi hijo, su propia voz, acababa de demoler el último pilar de su credibilidad. El rey, efectivamente, estaba desnudo, y todos en la sala podían verlo. Cuando la grabación terminó, el silencio que cayó sobre la sala era pesado, denso, como el de una tumba. Nadie se movió, nadie habló. Sebastián me miraba con una mezcla de odio e incredulidad, como si no pudiera procesar que la mujer a la que había descartado como un mueble viejo hubiera orquestado su humillación pública. Figueroa parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. La doctora Soto, sin embargo, no había terminado. Abrió una copia impecable del fideicomiso, marcada con una pestaña en la página 12. Su dedo índice se posó en un párrafo específico. Era el momento que había ensayado en mi mente durante 5 años, el jaque mate que había preparado en la soledad de mi pequeño apartamento. Y ahora, el golpe final. La voz de la doctora Soto era implacable, la de una ejecutora. Cláusula 11b. Estipula, sin ambigüedad, que para cualquier apalancamiento financiero superior a los $500,000 se requiere la firma manuscrita y notariada de la fideicomitente original. Levantó la vista y nos miró a todos, uno por uno, deteniéndose en los banqueros. «¿Mi clienta, la señora Alicia Navarro, no va a firmar este documento?» Hizo una pausa dramática, dejando que el peso de sus palabras se asentara. «De hecho, en vista del fraude y la administración dolosa que acabamos de demostrar, vamos a solicitar judicialmente su remoción inmediata como fiduciario, señor Navarro, y un bloqueo cautelar de todos los activos de Navarro Holdings, efectivo ahora mismo». La primera consecuencia fue inmediata y silenciosa. El banquero de mayor rango se levantó, seguido por su colega. No miraron a Sebastián, se dirigieron a la doctora Soto y a mí. «Gracias por su tiempo. Consideren nuestra oferta de financiamiento retirada», dijo con una frialdad corporativa que era más cortante que cualquier grito. Se dieron la vuelta y salieron de la sala de juntas, sin una palabra más. El sonido de la pesada puerta de cristal cerrándose fue como el de un ataúd sellándose. El préstamo de $2 millones, la expansión en Miami, el futuro que Sebastián había soñado, todo se había evaporado en menos de 15 minutos. La primera ficha del dominó acababa de caer. La segunda y tercera consecuencia llegaron en una ráfaga. Mientras Figueroa miraba la puerta cerrada con la boca abierta, la doctora Soto deslizó otro documento sobre la mesa, esta vez directamente hacia él. «Licenciado, aquí tiene la notificación formal del inicio de acciones legales por administración fraudulenta y conspiración. Esperamos noticias de su abogado». Al mismo tiempo, hizo una breve llamada desde su celular. Habló en voz baja y concisa. «Proceder con la instrucción Omega. Ahora». Colgó y me miró con un leve asentimiento. Era la señal. El mecanismo que habíamos preparado durante meses se había activado. El control estaba siendo transferido en tiempo real. Sebastián, que hasta entonces había estado paralizado, pareció volver en sí. «¿Qué has hecho?», susurró, su voz apenas audible. No le respondí. En su lugar, mis ojos se fijaron en su muñeca izquierda, en el Apple Watch que complementaba su reloj de lujo. Durante 5 años, él había controlado mis finanzas con un clic. Ahora yo le devolvía el favor. Esperé. Y entonces sucedió. Una vibración casi imperceptible en su muñeca. Lo vi bajar la mirada, su ceño fruncido en confusión. Vi sus ojos abrirse de par en par, mientras leía la notificación en la pequeña pantalla. Su rostro, antes rojo de ira, ahora estaba pálido de puro shock.
La notificación que leyó, lo supe después, era del banco corporativo. Transacción denegada. Tarjeta corporativa suspendida por orden del fideicomitente principal. En ese instante, en esa sala de cristal, mi hijo, el CEO de Navarro Holdings, se dio cuenta de que ya no podía ni siquiera pagar un café con el dinero de la empresa. Le habíamos cortado el suministro de oxígeno financiero. El poder no se había transferido simplemente, se le había sido arrancado de las manos de la forma más brutal y eficiente posible. No había nada que pudiera decir o hacer. La partida había terminado. Me levanté lentamente, mi cuerpo sintiendo el peso de la victoria, no la euforia. La doctora Soto ya estaba de pie, guardando sus cosas en el portafolio. Miré a mi hijo por última vez. Su rostro era una máscara de ruina. No sentí ni pena ni alegría, solo la fría satisfacción de un balance que finalmente cuadraba. «Me dijiste que en una semana estaría suplicando volver», dije, mi voz no más alta que un susurro, pero cada palabra cayó como una piedra en el silencio. «Han pasado 5 años, Sebastián, y como puedes ver, aprendí a valerme por mí misma». Sin esperar respuesta me di la vuelta y caminé hacia la puerta, dejando atrás los escombros de un imperio construido sobre mentiras. El verdadero poder, había aprendido, no era tenerlo todo, sino tener la capacidad de quitarlo. El aire del exterior, en la avenida, me golpeó la cara con una frescura que se sentía como un bautismo. La doctora Soto caminó a mi lado en silencio, un gesto de respeto por el momento que acababa de transcurrir. No hubo palabras de celebración, ni un apretón de manos triunfal. No era necesario. La victoria no era un estallido de fuegos artificiales, sino una calma profunda, la sensación de un libro de contabilidad desordenado durante décadas, que finalmente había sido balanceado a cero. El ruido de la ciudad, que antes me parecía una agresión, ahora sonaba como una sinfonía distante, el telón de fondo de mi primer respiro, de verdadera libertad. Dejé atrás el edificio de cristal sin mirar atrás, sabiendo que los fantasmas que habitaban esa sala de juntas ya no tenían poder sobre mí. Eran solo cifras en rojo en un balance que ahora me pertenecía. Nuestra primera parada no fue un restaurante para celebrar, sino una pequeña y discreta cafetería a varias cuadras de distancia. Mientras el aroma a café recién molido llenaba el aire, la doctora Soto sacó su teléfono y con unos pocos toques ejecutó las órdenes que habíamos preparado. Las notificaciones de bloqueo cautelar ya han sido emitidas, me informó con la misma calma con la que se pide un expreso. El equipo contable está interviniendo, Navarro Holdings, en este preciso momento. Para el final del día, tendremos un panorama completo y el control operativo total. Bebí mi té lentamente, el calor de la taza reconfortando mis manos. No sentía euforia, sino una profunda sensación de orden restaurado. El caos que ellos habían creado estaba siendo contenido, no por la fuerza bruta, sino por la lógica implacable de la ley y los números. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad metódica. Mi pequeño apartamento se convirtió en el centro de comando de la reestructuración. Firmé más documentos en una semana que en los últimos 10 años, pero esta vez leía cada línea, entendía cada cláusula. Mi firma ya no era un acto de confianza ciega, sino un instrumento de poder ejecutivo. Asumí mi rol como fideicomitente principal, no como una figura decorativa, sino como la presidenta del consejo. La doctora Soto fue mi brazo ejecutor, traduciendo mis directivas en acciones legales y corporativas. Desmantelamos la estructura de gastos superfluos que Sebastián y Paula habían construido, cortando el flujo de dinero que alimentaba sus vidas de apariencias. Fue una cirugía precisa, sin anestesia, para salvar el cuerpo de la empresa que yo había ayudado a nacer. La primera reunión del nuevo consejo directivo se llevó a cabo una semana después. Elegí una sala de reuniones alquilada, un espacio neutro y funcional, desprovisto de la intimidante opulencia de la oficina de Figueroa. Sebastián asistió, obligado por la necesidad. Su arrogancia se había desvanecido, reemplazada por una resentida sumisión. Paula no se presentó. Frente a un equipo de auditores y abogados, presenté la nueva estructura operativa. Suprimí los puestos de director de marketing
y otros roles redundantes que solo servían para justificar salarios exorbitantes. La empresa volvería a sus fundamentos: la eficiencia, la rentabilidad y la integridad. Sebastián escuchó en silencio. Su rostro una máscara inexpresiva. Ya no era el CEO, era un empleado bajo escrutinio, y ambos lo sabíamos. Lo cité a solas 2 días después, en mi antiguo apartamento, que ahora estaba vacío, en proceso de ser vaciado por completo. El eco de nuestras voces rebotaba en las paredes desnudas. Estaba de pie en medio de lo que había sido su lujosa sala de estar, y él, por primera vez, parecía pequeño en ese vasto espacio. «Recuperarás tu puesto de gerente de operaciones», le dije, mi voz firme y sin emoción. «Tendrás un sueldo de $3,000 mensuales, sujeto a resultados. Me presentarás un informe de gestión detallado cada viernes a las 5 de la tarde. Cualquier gasto superior a $500 deberá tener mi autorización previa». Lo miré a los ojos, buscando algún vestigio del hijo que había criado. «La dignidad no se hereda, hijo, se gana. Esta es tu oportunidad de empezar a ganar la tuya». Él no protestó, no gritó, simplemente asintió, con la mirada perdida en las marcas que los cuadros caros habían dejado en las paredes. Su silencio era la confesión final de su derrota. Había construido su identidad sobre el dinero y el poder, y sin ellos no era nada. Su reloj Patek Philippe parecía una baratija ridícula en la muñeca de un hombre que ahora dependía de un sueldo básico para vivir. Comprendí que su verdadero castigo no era la pérdida de la riqueza, sino la exposición de su vacío interior. Le había quitado el escenario, las luces y el vestuario, y lo que quedaba era un actor asustado sin guión. Se dio la vuelta y se fue de la casa que una vez fue suya, ahora solo un espectador de su propia vida desmantelada. El Audi A4 de Paula fue el siguiente en la lista. No lo hice por rencor, sino por principio. Era un activo de la empresa, adquirido con fondos que podrían haberse reinvertido, y su valor se depreciaba cada día. Hice una llamada a un concesionario de autos de lujo y negocié la venta. El proceso fue impersonal, rápido y eficiente. El dinero de la venta, $22,000, fue depositado directamente en la cuenta principal de Navarro Holdings, destinado a pagar las deudas que la mala gestión de Sebastián había acumulado. No me interesaba saber la reacción de Paula. Su opinión había dejado de ser una variable en mi ecuación. Su estatus, simbolizado por ese trozo de metal alemán, había sido liquidado y convertido en capital de trabajo. Un final mucho más digno para mi inversión original. Regresé al apartamento de la Avenida del Libertador, no como quien vuelve a casa, sino como una arquitecta que visita una obra para remodelarla por completo. El lugar estaba impregnado de sus elecciones, de su gusto ostentoso. Ordené que lo vaciaran todo. Los muebles de diseñador, las alfombras persas, las cortinas de seda. Todo fue donado o vendido. Durante una semana, el único sonido fue el eco de mis pasos en las habitaciones vacías. Luego llegaron los pintores. Elegí un color blanco hueso para todas las paredes, un lienzo en blanco. Quería luz, quería aire, quería un espacio que no susurrara historias de traición, sino que esperara a ser llenado con nuevas memorias, las mías. El proceso de borrar su presencia fue mi verdadera toma de posesión. Poco a poco, el espacio se transformó. No lo llené de lujos, sino de cosas que tenían significado para mí. Mis viejos libros encontraron un lugar en estanterías nuevas y sencillas. Mi sillón de lectura, que había guardado en un depósito, fue colocado junto a la ventana con la mejor vista. La cocina se equipó no para entretener, sino para cocinar de verdad. El apartamento dejó de ser un símbolo de estatus para convertirse en un refugio, un santuario de serenidad y orden. Cada objeto, cada color, cada textura era una elección consciente, una afirmación de mi identidad recuperada. Ya no vivía en la casa de Sebastián y Paula. Vivía, por primera vez en mucho tiempo, en mi propio hogar, un hogar construido sobre la verdad. Mi nueva rutina comenzaba cada mañana en el balcón, con una taza de té y la vista del sol naciendo sobre la ciudad. Desde esa altura, el mundo parecía ordenado, lleno de posibilidades. Fue en una de esas mañanas que Tomás vino a visitarme.
A sus 20 años, tenía una seriedad y una integridad que eran un bálsamo para mi alma. Se sentó conmigo, y en sus ojos vi una mezcla de admiración y la persistente sombra de la culpa por las acciones de sus padres. Saqué mi tableta, no para mostrarle fotos, sino para abrir una hoja de cálculo. «Quiero enseñarte algo», le dije suavemente. «Quiero que entiendas la diferencia entre el valor y el precio, entre un activo y una apariencia». Le mostré el balance real de Navarro Holdings, el antes y el después. Le expliqué cada línea, no como una lección de finanzas, sino como una historia de causa y efecto. Le mostré cómo los gastos innecesarios habían ahogado el crecimiento, cómo la deuda se había disfrazado de inversión. Tomás escuchaba con una concentración absoluta, haciendo preguntas inteligentes, su mente joven, absorbiendo no solo los números, sino la ética detrás de ellos. En ese momento, en ese balcón, sentí que mi victoria estaba completa. No se trataba de recuperar el dinero, sino de asegurar que el legado de trabajo y sacrificio no muriera conmigo, sino que fuera transmitido, limpio y fortalecido, a la siguiente generación. Estaba plantando una semilla de verdadera riqueza en el único terreno que importaba. Miré a mi nieto, tan absorto en los números que representaban nuestra historia, y luego miré más allá, hacia el horizonte de la ciudad. El sol de la mañana bañaba mi rostro, y sentí una paz que no había conocido en años. El camino había sido largo y solitario, forjado en el silencio y la paciencia. Había perdido una familia, pero había ganado mi propia alma. Había sido despojada de todo lo material para descubrir que mi verdadero capital residía en mi mente, en mi memoria y en mi inquebrantable sentido de la justicia. Me quitaron un techo, pero me devolvieron los cimientos. Y aprendí que el verdadero poder no es tenerlo todo, sino no necesitar nada de quienes te quieren ver caer.